Simple es un método de separación de mezclas líquidas que se basa en la diferencia de puntos de ebullición de sus componentes. Al calentar la mezcla, la sustancia más volátil se evapora primero, permitiendo que sus vapores sean conducidos a un condensador, donde se enfrían y regresan al estado líquido. De esta manera se obtiene un destilado enriquecido con el componente con menor punto de ebullición, aunque nunca completamente puro, ya que siempre existe un equilibrio entre las fases líquida y vapor. En el caso de la mezcla agua y etanol, el fundamento resulta evidente: el etanol hierve a 78 grados, mientras que el agua lo hace a 100 grados, lo que permite que el alcohol se evapore primero al calentar una solución fermentada. El condensado resultante presenta una mayor concentración de etanol que la mezcla inicial. Sin embargo, aún contiene agua, pues ambos compuestos forman un azeótropo al 95.6% de etanol y 4.4% de agua. Por ello, la destilación simple no puede producir alcohol completamente puro, siendo necesario aplicar técnicas más complejas como la destilación fraccionada o la azeotropical. La mezcla fermentada que contiene etanol y agua se coloca en un matraz de destilación junto con las perlas de ebullición para evitar que el calentamiento sea brusco. El matraz se conecta a un condensador y se coloca un termómetro en la parte superior de modo que registre la temperatura de los vapores que ascienden. El calentamiento se realiza de forma controlada, generalmente mediante una placa calefactora o un baño de aceite. Cuando la mezcla alcanza alrededor de 78 grados centígrados, el etanol comienza a vaporizarse en mayor proporción que el agua. Esos vapores pasan al condensador, donde circula agua fría que permite su enfriamiento y posterior licuefacción. El líquido condensado ahora es más rico en alcohol. Se recoge en un matraz receptor limpio. En la práctica es común separar distintas fracciones del destilado: las cabezas que contienen compuestos indeseables como metanol, el cuerpo donde predomina el etanol de mejor calidad y las colas que concentran sustancias menos deseadas. Si se desea obtener un alcohol más concentrado, se puede repetir el proceso varias veces, aunque la pureza absoluta no se logra por la formación del azeótropo agua-alcohol. Obtención de alcoholes. A partir de fermentados. La fermentación de materia prima con azúcares o almidón por acción de levaduras. Este líquido fermentado contiene una concentración entre el 8 y el 15%. La destilación permite concentrar la solución y eliminar impurezas. Dentro de esta industria tenemos el vino y brandy, que requieren alambiques de cobre para obtener una concentración de alcohol y aromas. También tenemos la caña de azúcar, que utiliza una destilación en columnas continuas. El bioetanol de maíz, el cual necesita grandes torres industriales para su destilación. Y por último el tequila, que requiere múltiples destilaciones para tener su concentrado. En la industria farmacéutica, la destilación se utiliza para producir etanol de alta pureza, grado farmacéutico, libre de contaminantes y concentraciones controladas. La destilación fraccionada o en columnas de acero inoxidables permite obtener un etanol de hasta 96%, y para aplicaciones especiales se emplea etanol absoluto con más de 99% de pureza. En los biocombustibles, la fermentación de materias primas ricas en azúcares o almidones como la caña, maíz o remolacha, la destilación se utiliza en grandes torres continuas para concentrar el etanol entre el 95 y 96%. Algunos ejemplos industriales de biocombustibles tenemos a Vivergo Fuels del Reino Unido, que produce bioetanol a partir de trigo, y aquí tenemos a Blue Flint Ethanol de Estados Unidos, que produce etanol a partir de maíz en una planta acoplada a una central eléctrica. Ahora nos tocará explicar el equilibrio líquido-gas según la ley de Raoult. En la termodinámica, el equilibrio vapor-líquido describe la distribución de una especie química entre la fase de vapor y una fase líquida. En este caso, la concentración de un vapor en contacto con su líquido, especialmente cuando se encuentran ambos en equilibrio, se expresa a menudo en términos de presión de vapor, que será una presión parcial. Esta es una parte de la presión total del gas cuando hay otros gases presentes con el vapor. La presión de vapor del equilibrio de un líquido depende en general en gran medida de la temperatura. En el equilibrio vapor-líquido, un líquido con componentes individuales en ciertas concentraciones tendrá un equilibrio de vapor en el cual las concentraciones o presiones parciales de los componentes tienen ciertos valores dependiendo de todas las concentraciones del componente líquido y de la temperatura. De igual manera, si un vapor con componentes a ciertas concentraciones o presiones parciales se encuentra en equilibrio vapor-líquido con su líquido, entonces las concentraciones de componentes en el líquido se determinarán dependiendo de las concentraciones de vapor y de la temperatura. De igual manera, como comentario, la concentración de equilibrio de cada componente en la fase líquida es a menudo diferente de su concentración o presión de vapor en la fase de vapor, pero existe una relación.
dentro de estas. Y los datos de concentración de vapor líquido, de equilibrio vapor-líquido, pueden ser determinados experimentalmente o completados o aproximados con la ayuda de teorías como la ley de Raoult, la ley de Dalton y la ley de Hartley. En este caso es con la ley de Raoult. La ley de Raoult establece que la presión vapor de un componente es una mezcla ideal. En una mezcla ideal es proporcional a su fracción molar multiplicado a la presión vapor del líquido puro, con la siguiente fórmula, que sería la PA, presión del componente, sería presión del vapor del componente igual a la fracción molar del componente por la presión de vapor del componente puro. Y para una mezcla total sería la de abajo. Esto aplica nada más estrictamente en soluciones ideales donde existe una solubilidad total, donde los componentes son mezclados. Cuando los componentes son mezclados, no ocurre interacción química durante la mezcla, los diámetros moleculares de los componentes son similares, las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión son las mismas entre las moléculas semejantes, al igual que en moléculas diferentes. No forman enlaces de hidrógeno fuertes, adicionales ni complejos. No hay interacciones extra aparte de las que tendrían las moléculas en el estado puro. Esto cuando se alcanza a una temperatura tal que la suma de las presiones de vapor de equilibrio de los componentes líquidos se vuelve igual a la presión total del sistema, entonces las burbujas de vapor generadas por el líquido comienzan a desplazar el gas que mantenía la presión total, y se dice que la mezcla hierve, como se podrá ver en la imagen. Esta temperatura se denomina punto de ebullición de la mezcla líquida a la presión dada. Esto se supone que la presión total se mantiene constante ajustando el volumen total del sistema para adaptarse a los cambios de volumen específicos que acompañan la ebullición. De igual manera, el punto de ebullición a una presión global de una atmósfera se denomina punto de ebullición normal de la mezcla líquida. Y para esto, combinando la ley de Raoult con el equilibrio líquido-gas, encontramos la siguiente fórmula, que la presión parcial de cada componente sería igual a la fracción molar del componente en la fase líquida por la presión vapor del componente puro, que para calcular la presión total sería la suma de las presiones parciales que se encuentran. Y para que la ley se cumpla en este caso, las condiciones de la mezcla deben ser líquido incompresible, debe ser un gas ideal y la disolución debe ser ideal. Esto es útil para calcular la presión de vapor total de la mezcla. Esto nos dice qué tan volátil será la mezcla. Para saber qué componente se concentra más en la fase gaseosa, se puede usar también la ley de Dalton junto con la ley de Raoult y así construir diagramas de equilibrio, los cuales sirven para visualizar un comportamiento ideal. Puede ser un diagrama de presión total y presiones parciales versus fracción molar, u otro de temperatura de ebullición versus composición. Este nos sirve para predecir temperaturas de ebullición, destilación fraccionada y cálculos de puntos de burbuja y puntos de rocío. Algunos ejemplos de mezclas ideales líquido-vapor que siguen la ley de Raoult son benceno más tolueno, hexano más heptano, butano pentano, ciclohexano heptano y cloroformo y bromoformo. Estas mezclas son más comúnmente lineares y terciarias. También existen las llamadas mezclas multicomponente, pero estas son muy difíciles de mostrar gráficamente. Por lo tanto, serían más comunes hallarlas en sus versiones de mezclas dobles y triples. Ahora voy a proceder a demostrar un ejemplo usando la ley de Raoult para calcular la presión total en una mezcla de benceno tolueno a 25 grados, donde la presión parcial del benceno sea de 0,40. La presión del benceno puro será 95 milímetros de mercurio y la presión vapor del tolueno puro es 28 milímetros de mercurio. Y la fracción molar del benceno es de 0,40, entonces la fracción molar del tolueno será de 0,60. Entonces con esto se pueden calcular las presiones parciales de los componentes usando la fórmula de Raoult. La presión total es igual a la fracción molar del componente por la presión del componente puro. La presión del tolueno será
0.60 su fracción molar por 28.4 milímetros de mercurio, que es su presión pura. Y la del presión del benceno será de 0.40 su fracción molar por los 95 milímetros de mercurio, que es su presión de vapor pura. Para hallar la presión total, simplemente sumamos las mezclas de las presiones parciales, siendo esta la presión de benceno más la presión del tolueno, dándonos así 55 milímetros de mercurio. Teniendo ya la presión total de la mezcla y cada una de las presiones parciales de los componentes, podemos sacar ahora la composición del vapor usando la ley de Dalton más la ley de Raoul. Esta nos dice que la fracción molar del gas será igual a la presión parcial del componente sobre la presión total. En este caso, la presión parcial del benceno será igual a 38, su presión parcial sobre 55.04, su presión total. Y esta nos dará un valor de 0.7909. Y a esto le restamos 1, que es la fracción molar total, nos dará 0.3091, que será la presión parcial del tolueno en esta mezcla. Aquí se aprecia que aunque en el líquido el benceno es solo 40% hormones, el vapor esté en 69.1. Esto ocurre porque el benceno es mucho más volátil que el tolueno. Por eso el vapor se enriquece más en el componente más volátil. Ahora, habiendo calculado todo esto, podemos encontrar el punto burbuja y el punto de rocío. El punto burbuja es la presión total a la cual aparece la primera burbuja de vapor en el equilibrio con el líquido. Se calcula sumando las presiones parciales de Raúl. Si la presión parcial del benceno es 38 y la presión parcial del tolueno es 17, la suma de estas nos dará 55.04, que en este caso es igual a la presión total. Y el punto de rocío igualmente. El punto de rocío es la presión total a la cual aparece la primera gota líquida en equilibrio con el vapor. Este se calcula usando las fracciones molares en el vapor. En este caso, la presión de burbuja, el punto de burbuja y el punto de rocío coinciden con la presión total. Esto es porque hemos tomado la condición de equilibrio a la misma temperatura y el punto de burbuja y el punto de rocío coinciden en la presión de equilibrio en la mezcla líquida y por lo tanto en su el equilibrio en vapor. Ahora, si se quisiera el punto de burbuja rocío en temperatura a una presión fija como 760 milímetros de mercurio, se debe, o diferente, se debería de usar la ecuación de Antoine. Esta es una fórmula que se utiliza para calcular la presión de vapor de una sustancia pura en función de su temperatura. En esta, P es la presión de vapor, T es la temperatura y A, B y C son constantes empíricas para cada sustancia que dependen de la sustancia y las unidades de presión y de temperatura. Estas constantes se obtienen en tablas o bases de datos específicas para cada sustancia en función de la presión y la temperatura que se quiera. Algunas de las utilidades de esta ecuación son los cálculos de la presión de vapor o la determinación de puntos de ebullición. Otra de las utilidades de la ecuación de Antoine es que se combina con la ecuación de Raoul. Podemos crear diagramas vapor líquido para mezclas. En este caso aquí tenemos un diagrama vapor líquido para una mezcla benceno-tolueno a 25 grados, donde el eje X representa la fracción molar del benceno en líquido y el eje Y su temperatura de ebullición. En este caso estamos trabajando a una atmósfera. La línea de abajo representa la curva de burbuja, que esta representa donde empezará a hervir el líquido. Y la curva de arriba se llama curva de rocío. Esta dice dónde el vapor se comenzará a condensar. Para ver un ejemplo de uso de esta curva, vamos a ver un ejemplo de uso con una mezcla de benceno tolueno, donde el benceno tiene una fracción molar de 0.40 y por lo tanto el tolueno de 0.60. Primero nos ubicamos en la curva de la burbuja, que es la de la parte de abajo, y nos ubicamos en la fracción molar del benceno, 0.4, y lo relacionamos con la temperatura, 95 grados. Seguido de esto, nos vamos hacia la curva de rocío, que es la de la parte superior, y la ubicamos en el punto de ebullición, que son 95 grados. Esto nos dice que a esa temperatura la fracción vapor del benceno será de 0.62.
¿Esto qué nos enseña? Que el benceno, al ser más volátil, siempre aparecerá en mayor proporción en el vapor que en el líquido. Esto nos sirve para predecir el comportamiento en la destilación fraccionada. Cada equilibrio enriquece más el vapor en benceno, permitiendo su uso así para poderlo separar. ¿Qué nos enseña? Que el benceno, al ser más volátil, siempre aparece en mayor proporción en el vapor que en el líquido. Esto sirve para predecir el comportamiento en una destilación fraccionada, donde el vapor se enriquecerá más con benceno, permitiendo así separarlo de alguna otra sustancia. Muchas gracias, esto ha sido todo. Quejas y sugerencias a este número en esta calle y con nuestro equipo, con nuestro líder de equipo, Oscar. A ver.